Tú recuerdo que te habías ido a China. Sí. Te fuiste en la época en que se fueron muchos chicos de Aguascalientes, ¿verdad? Cuando estaba Luis Armando Reynoso de gobernador de Aguascalientes. Ajá. La verdad que Acércate un poquito. Era muy buen plan, porque en ese entonces había una compañía china que se quería venir a armar coches a Aguascalientes. Sí. Pues ahorita ya tenemos 2 armadoras, 2 compañías fuertes, Nissan, Mercedes-Benz. Se quería traer otra compañía china para armar vehículos. Órale. Y la idea era buena, era mandar gente a China para lograr hacer ese vínculo de negocios y que regresara ese grupo ya con conocimiento del mandarín, conocimiento de la cultura de negocios, y se pudiera integrar rápidamente a esta nueva empresa y que pues, fuera más rápido su crecimiento, ¿no? Sí. Desgraciadamente pues entran puntos no nada más del programa en sí, o sea, lo que sucedieron fueron factores externos fuertes que a todas luces pues influyeron, ¿no? El tema de la crisis económica 2008-2009. Todas las armadoras sufrieron muchísimo. Recuerdan las 3 grandes de Estados Unidos, que 2 de ellas tuvieron que ser rescatadas por Obama. Sí. Y pues eso sucedió también en otras partes del mundo. El empresario chino que quería traer la armadora, yo creo, y es algo que no he leído en ningún lado ni escuchado, sino que es una hipótesis que tengo, entendió la crisis y tomó la oportunidad, porque en ese entonces Ford tenía una de las marcas de Ford, era Volvo, Volvo Cars. Ya no es. Ya no es, la compró Geely, precisamente. Esa compañía que se iba a venir a Aguascalientes. Entonces, en vez de hacer su planta armadora en Latinoamérica o en América, lo que hicieron fue comprar Volvo. Y pues ya. O sea, realmente ahorita, hoy por hoy, hay buenos esfuerzos de compañías chinas automotrices, por ejemplo, Jack, que hizo una alianza con una compañía ahí que se llama Giant Motors. Ok. Ajá, entonces han hecho un buen trabajo. Pero Geely tomó la opción de comprar Volvo. Oye, pobre Volvo, porque pues de estar en manos de los suecos, ¿no? ¿Era Suecia? Iniciaron siendo suecos, luego manos americanas, y luego manos chinas. Con Ford, y luego manos chinas. ¿Qué les toca? La siguiente va a ser una compra de los guatemaltecos, man. No, hombre, pues ahorita qué bueno que me dices para no comprar nunca. No es cierto. No están buenos, ¿eh? La verdad, ya los chinos hacen cosas de mucha calidad. Son los que tienen mejor rating, ¿no? En seguridad. Sí. Ahorita todavía Volvo. Sí, todavía. Lo que pasa es que el centro de desarrollo sigue estando en Estocolmo. Sí. Lo que sucede es que la lana viene de China, y así sucede en todas las industrias en todo el mundo. O sea, pregúntale a la gente que está ahí en los países de los Balcanes. Están tomando los chinos actividades muy fuertes de inversión en puertos, en vías férreas, en puertos marítimos, para lograr penetrar a Europa. Si no pueden penetrar a través de, no sé, entran por el Mediterráneo, por el canal de Suez, por el Océano Índico, lo que están haciendo ahora es una iniciativa que tiene el presidente chino, que es lograr hacer una ruta de la seda actual, ¿no? Es un proyecto muy muy fuerte que van a gastar trillones de dólares. Sí. Y quieren conectar China con toda Asia Central hasta llegar a Europa, o sea, replicar la ruta de la seda anterior. Entonces, un punto importante van a ser los puertos, por eso están invirtiendo mucha lana. Todos esos lugares. Qué interesante. Sí. Oye, los chinos también están teniendo una fuerte inversión en África. Sí. Según tengo entendido, es uno de los países que más están invirtiendo, junto con Rusia y otros, pero Exacto. están invirtiendo en mucha infraestructura, están llevando muchos de sus productos, están como que agarrando muchos mercados que igual ya habían estado un poquito desatendidos por lo que ya se decía, ¿no? Por el status quo, que era más sacarle la crema a lo que ya se le estaba sacando la crema, y los chinos están agarrando esas oportunidades ahorita. Sí, yo vi un documental respecto a esto desde Francia, pues es el país que colonizó, que tenía más colonias en África, y como ahora no son necesariamente quienes se benefician más de esas colonias o excolonias, es más bien China, que llega, por ejemplo, pues todos hablan francés, la mayor parte de los países africanos hablan francés, y lo que hicieron los chinos es penetrar muy fuerte, porque hay productos que incluso si tú lo ves así de segunda generación, que ya más bien son pasados de moda, que pueden aplicar para el mercado africano. Entonces están invadiendo tremendo el mercado, no nada más poniendo plantas o manufacturas, sino también logrando penetrar un mercado que nadie tomaba en cuenta anteriormente. Es que los franceses. Fíjate que justamente estaba leyendo algo de este tema, cómo al menos los demócratas están muy asustados en Estados Unidos, porque ven que China cada vez toma más relevancia, no solamente en Asia, sino en África.
Entonces llegan con sus embajadas. Por ejemplo, Trump, me parece que la mitad de las embajadas ni siquiera ha puesto embajador. Porque número uno, porque no le importa. Sí. Y dos, probablemente porque no quiere que nadie le quite el foco. Una cuestión hegemónica, digamos. No, para que no le quiten para que no le compitan en protagonismo. Entonces, hoy traen un plan fuertísimo los chinos justamente para ir a todos los países de África y dan asistencia social fuertísima. Sí. O sea, sueltan mucha lana, ponen embajadas súper fuertes y están, como tú dices, inundando de tecnología, de su tecnología. Entonces traen ahí nuevos mercados. O sea, hay una influencia económica y política fuertísima Muy fuerte. de los chinos en África y en Asia, en toda Asia. Y los demócratas dicen, oye, pues ahora sí que ya, cuando queramos regresar a ese punto, ya no vamos a poder. O sea, los chinos ya se habrán llevado todo el pastel de esa parte, ¿no? Oye, Enrique, entonces, a ver, platícanos algo. Hace como 10, 11 años, ¿no? Fue que... Lo de China, sí. Exactamente, tuviste la oportunidad de irte a China, ¿no? De vivir ahí. De vivir ahí. Estar ahí. Con alrededor de, ¿qué? 20 personas en Aguascalientes. ¿Cuántas personas iban? Inicialmente éramos 100. ¿100? 100, ajá, Ok. 50 hombres, 50 mujeres. Que si tú lo ves de esa manera, pues era un plan muy ambicioso, Ajá. que lo que produjo fue que al final pues había gente que se comprometió mucho con la cultura, y de esos 100 nos quedamos bastantes en China. Diferentes actividades, académicas, actividades empresariales, actividades, siguieron estudiando algunos de ellos. ¿Dónde estuviste, perdón? Ningbo. Ningbo. Es que Ahí es estuvieron los 100. Sí, dicen que China, si se fijan en el mapa, parece una gallina, o sea, porque tiene una cabeza que es el noreste de China, y el cuerpo, pues ya todas las provincias del Tíbet, Xinjiang, etcétera, las provincias musulmanas. Y justamente en la parte central, la costa este de China es la que más desarrollo tiene. Estamos hablando de las ciudades que vemos en las postales, Claro. las skylines tremendos de Shanghái, de Hong Kong, de Pekín, etcétera. Y lo que sucede es que el río Yangtze, el más importante, desemboca, uno de los más importantes, el otro es el río Perla, desemboca en Shanghái. Entonces dicen que es como si fuera un dragón esa silueta del río. O sea, los chinos así lo visualizan muy filosófico. Uh-huh. Y dicen que la cabeza del dragón es Shanghái, pero las alas del dragón son las provincias de Jiangsu, que está en el norte de Shanghái, y Zhejiang, que es el sur de Shanghái, de donde yo vengo, donde yo estuve viviendo, en Ningbo. De donde tú eres originario. De donde yo soy originario. Y en Ningbo es una ciudad, es un municipio del estado, por así decirlo, allá le llaman provincias, de la provincia de Zhejiang. En la provincia de Zhejiang, vamos para saber, está otra ciudad capital que es Hangzhou. Hangzhou es de donde nace, donde sale este empresario Jack Ma, de Alibaba. Yeah. El hombre más rico. El hombre más rico de China. De China sí, Sí. Él sale de ahí, de Hangzhou. Sí. ¿Cómo fue el contacto cultural? Es decir, ¿cuánto tiempo estuviste? 5 años en total. 5 años, no es poco tiempo, ¿no? 3 años seguiditos, Ajá. Luego regresé a México y luego volví 2 años. ¿Cómo fue primero la adaptación, después el regreso? Porque, bueno, normalmente he sabido de otros amigos y de personas que han viajado, ¿no? a un contexto completamente distinto, sí. Y algunos, no en todos, siempre me platican que hay una especie de cruda o de resaca, que es regresar a México y luego volver al Sí. país. Es como un doble impacto, ¿no? Porque son dos experiencias distintas, ¿no? En primer lugar, es como adaptarte al espacio y luego volver acá, adaptarte otra vez y luego regresar. Adaptarte. ¿Cómo fue ese Es muy buena pregunta. La primera experiencia que yo te puedo decir es que estando en China llegamos todos en septiembre. Para octubre, mediados, yo ya había bajado 11 kilos. O sea, la comida inicial, bueno, pues tú vas a un restaurante chino y pues hay cosas que te gustan, ¿no? Agridulces, el arroz, los spring rolls. Pero China es un país de 50 países. O sea, cada estado, cada provincia es un país. Cada etnia es diferente, cada comida es diferente. Entonces, donde yo llegué, comen mucha comida del mar, pero con un sazón muy diferente al que estamos acostumbrados aquí. Nada de ceviche, nada de cosas empanizadas, todo es crudo, con mucho aceite, con ajo, con hierbas, etc. Entonces yo recuerdo que bajé 11 kilos. Y la forma de lograr volver a mi peso normal fue irme a McDonald's.
Toma. Lo admito. O sea, estuvimos en McDonald's un montón de tiempo, unos meses, y luego ya estaba hasta acá de McDonald's y ya empecé a decir, bueno, si estoy en China tengo que adaptarme a la cultura. Claro. Y ya era el momento de lograr ver los menús y subrayar esto es lo que sí me gusta y tenerla en mi bolsa para llegar al restaurante y decir, antes de saber hablar mandarín y defenderme, decir, esto es lo que yo quiero. Entonces ya empieza a haber una situación donde te olvidas que eres mexicano y te das cuenta que estás en un país que tiene miles de años de cultura y que hay que respetar. O sea, en ese entonces mucha gente nos quejábamos de que los chinos escupían en las calles. Cuando si te preguntas por qué escupen en las calles, pues tiene mucho que ver, pues una situación, bien es cierto, de educación, pero también de situaciones históricas. O sea, el general Mao, cuando entró al poder en los años 40, pues tomó un país hecho trizas de la guerra. Entonces logró unificarlo a través de una filosofía comunista y llegó un momento donde estaba tan paranoico de todo lo que los intelectuales podían lograr moviendo las masas, que creó una revolución cultural, quemando libros, desapareciendo gente, callando intelectuales. Y eso, quieras o no, influye porque es un golpe generacional. O sea, la siguiente generación de hijos son hijos de campesinos. A pesar de que son empresarios ya y que tienen un Audi A8, son hijos de campesinos. Entonces no tienen esa cultura, esa educación que se puede dar en el occidente. Entonces, bueno, lo vas entendiendo poco a poco. Pero lo que tú preguntabas, o sea, de regreso hubo una a México, aniquilación tremenda. Sistemática de la clase un exterminio tremendo que nadie habla de eso. Yo pienso que va a ser el más grande de la historia. que fue la hambruna. O sea, falta de cálculo en las reservas, falta de planeación, lo que hizo fue que la gente se comía lo que hubiera. Tenían también una política donde parece que les daban dinero por matar gorriones, porque los gorriones se comían los granos en el campo. Exacto. Y provocó un desbalance ecológico tan grande que se perdieron muchísimas cosechas, porque había como había algo como que ya no había gorriones, entonces las langostas creo que era de las que se alimentaban los gorriones, creo que y los gorriones son polinizadores. No estoy seguro. Todos los pájaros son. Y lo que pasó fue que también provocaron una gran hambruna. Entonces tú bajaste de peso, pero porque no te gustaba la comida. Gustaba la comida. Yo pensé que me ibas a decir que porque comían muy sano o algo así, porque tú de por sí ni siquiera... Y luego también decían las mujeres mexicanas que iban allá, veían a las chinas que son muy delgadas, muy delgadas. Y decían, oye, pues es por la comida entonces empezaban a comer como ellas y no adelgazaban, al contrario, engordaban. Es que es una situación, o sea, influye la genética, claro. Influye los hábitos. Los chinos todo el día, bueno, los papás de los chinos actuales anduvieron en bicicleta. Entonces, pues, que eso no se va generando ese brazo de herrero que se hace más fuerte, pues esas piernas se hacen más fuertes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas veíamos. ¿Qué fue la comida, por ejemplo, que más te causó repulsión? Uy, no, había el tofu. El tofu de por sí es insípido, si no lo sazonas, claro. Entonces, la primera noche recuerdo que nos sirvieron, llegamos súper tarde, como para los chinos es muy tarde, cenar a las 10 de la noche es algo impensable. O sea, ellos cenan a las 6, se acabó. Entonces llegamos a las 11 y pues obviamente nos esperaban antes. Y estaba la comida súper fría, llena de aceite, eran como acelgas llenas de aceite con tofu, pero tofu con forma, o sea, como que la masa del tofu es como queso, que le pone una malla para lograrle dar la forma, para contenerlo, la masa, y luego se seca. Entonces parecía como si fueran como carne de lagartija. O sea, se le veía como la textura muy extraña y no sabemos qué era. Entonces entre que lo probabas y decías, guácala, es insípido. Las algas las cortaban con esas tipo tijeras que tienen zigzag. Sí. Ajá. Entonces se hacen tiritas de algas. Entonces imagínate comerte algo frío en un tazón de acero inoxidable con un friego de aceite. O sea, es algo, un shock cultural. O sea, esa fue la primera noche. Ahí fue cuando dijiste, puta madre, estoy en China. Exacto. Y al día siguiente pues ya logramos investigar, a ver el restaurante de aquí, el restaurante de allá, a ver qué nos gusta, qué no nos gusta, poco a poco. Okay. Y regresar a México pues es un shock, porque algo sucede con la gente que va al extranjero y regresa a México, que es que tienes una mente súper abierta, pero no tanto abierta por el lugar donde fuiste, sino porque vives en un contexto súper distinto de la sociedad actual. A ser como más receptivo, ¿no? Claro, y más abierto, no te importan cosas que te importarían aquí en la ciudad, cuestiones sociales de aquí, de tu ciudad, que aunque no lo quieras, influyen. Entonces la ropa, el coche, el estatus de quién eres hijo, de quién eres sobrino, etcétera. Allá en China, pues a quién le importa quién eres.
vales por lo que eres, ¿sí? Por la plática que tienes, por lo que aportas, por lo que entretienes, por lo que te ríes. Entonces, pues la verdad, llegar a México es un shock. Es un shock para los demás, para uno es padrísimo. Pero luego como que a los meses te vas otra vez metiendo a la vorágine de la ciudad. A la idiosincrasia. Sí, sí, sí. Oye, aquí nos mandan un par de preguntas. Bueno, 3 preguntas, pero una ya la respondiste, que fue ¿por qué te fuiste a vivir a China? Bueno, sí. Esa ya la respondiste. Pero las otras 2 son, ¿qué fue lo que más te causó shock cultural allá en China? Y si tuviste alguna revelación sobre México estando en China. Mira, shock cultural yo creo que no tuve, porque si hubiera tenido, no hubiera seguido. Okay. O sea, como tal un shock que dices, no, esto no lo acepto. Sí hay cosas muy extrañas que de repente ves, ¿no? O sea, la comida es una de ellas, y la forma de trato, o sea, el chino nunca te va a decir que no puede. No problem, todo es no problem. Oye, vamos a hacer esto, no problem. Y entonces a veces no se cumplen las cosas, ¿no? Entonces es como, ¿cómo? Pero eso también le causaba más shock. mexicanos, ¿no? Era lo que iba a decir, es algo que también que nosotros hacemos, decimos ahorita, un segundo, pues como que un segundo, pues ya pasó, ¿no? Y en China sucede algo similar. Eso le causaba más golpe, shock a los europeos, por ejemplo, a los japoneses, a pesar de que son asiáticos. Hay mucha diferencia cultural entre Japón y China. Claro. A pesar de que los japoneses originalmente pues era el idioma, la escritura es china. Sí. Y el confucianismo, la cultura, la religión, etc. Total que eso podría decir que fue algo que me impactó. Me impactó positivamente el emprendedurismo en China. O sea, de verdad me tocó ir a algunas fábricas de, pues no sé, calentadores solares, donde estaba un señor en la entrada esparciendo semillas en el piso para que se secaran con el sol. Y era el portero de la planta. O sea, y él abría la puerta y la cerraba. Por educación, pues saluda siempre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, ni hao, ya, hola. Y el dueño de la empresa puso un nombre con un Mercedes-Benz Lanchononón, negro, del año. Se baja y ya me dice, hola, ¿cómo está? Pues éramos clientes, ¿no? Entonces, muy bien, gracias. Oiga, este es mi papá, se lo presento, el señor de las semillas. Órale. Entonces, ese tipo de cosas que dices, caray, ¿cómo funciona esto? Ese tipo de cosas me impactaron. Hay cosas pues que salen en YouTube, en los blogs de gente que viaja, o sea, que los niños hacen pipí en los centros comerciales porque tiene una apertura una abertura, sí, una abertura en vez de tener pañal, en China no hay pañales, y eso es bueno. Sí, también es bueno. O sea, imagínate la contaminación que habría si tuvieran pañales los chinos. Claro. Lo que tú decías de los gorriones. 1.5 billones imagínate. de chinos, o sea, ¿cuántos bebés son? Exacto. Entonces, pues ellos abren su pantaloncito y la mamá lo toma y en el lugar más cercano hace pipí. ¿Y qué hace después? Pues tira por cortesía, tira un periódico. Un periódico. Como un perrito. Sobre el líquido. Como lo harías con un perrito. Como lo harías con un perrito. Un poco menos, porque aquí agarras una bolsita y harías todo el asunto, ¿no? Sí. Entonces, pues ese tipo de cosas son interesantes. El ambiente laboral de trabajo, ¿no? Porque es algo que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jack Ma, que a través de un sinfín de conferencias y de entrevistas que le han hecho y las participaciones que ha tenido en un montón de foros, ¿no? Y que finalmente es un hombre que después de todo considero, ¿no? Que apela ante todo a la sensatez, ¿no? Sí. Pero ¿cómo es la dinámica de trabajo, ¿no? Porque llaman la atención estas coincidencias que mencionas, ¿no? Esta incapacidad que tenemos los mexicanos para decir no pareciera, y es algo que se estudia desde el punto de vista a lo que yo me dedico, que es la lingüística, ¿no? Que desarrollamos toda una serie de estrategias para decir no, pero porque está mal visto, está sancionado en el español de México decir no abiertamente, ¿no? Siempre te decir no gracias o no, pero siempre es más algo, ¿no? Si decimos no rotundamente o sin alguna más, decimos eres un grosero, ¿no? Es un rasgo que tiene el español de México, ¿no? ¿Cómo fue esta adecuación en el entorno laboral, en el entorno estudiantil? No sé si también formaste parte en ese ámbito. ¿Qué coincidencias hay? Es ¿Qué mucho más diferencias complicado, hay? O sea, hay un valor que tienen los chinos que aquí es muy complicado explicarlo. Es como a decir que alguien tiene reputación. Le llaman ellos la cara. Ajá. El face value. O sea, es darle cara a alguien, es hablar bien de él, referirse de él con algún gesto de cortesía, eso le da cara. Entonces das cara y recibes cara al mismo tiempo, es un efecto doble y está muy, muy mal visto el tener una confrontación.
Entre ellos sí se dan hasta con la cubeta, pero con el extranjero en ese entonces todavía era muy, vengan a China, somos súper hospitalarios. Y eso es importante, o sea, el rendirle el valor de la cara, generalmente eso es malo porque no revelan sus verdaderos sentimientos. O sea, es una situación de un beneficio de ser blofero, no blofero, sino de darle cara a alguien más para recibir un beneficio posterior, ya sea una promoción en el trabajo, un negocio, algo así. ¿Y cómo es cuál es la presencia que todavía tiene Mao Zedong, por ejemplo, ¿no? Porque llama la atención, ¿no? Criticamos, por ejemplo, ahora, bueno, que está en boga también toda la parte de Corea del Norte, ¿no? Y que pudiera parecernos absurdo, ¿no? Que se rinda culto a estas estatuas enormes, ¿no? De los gobernantes que antecedieron a Kim Jong-un, que es Kim Jong-il y el otro... Kim Jong-un, el actual. Sí, el actual, ¿no? Pero bueno, la presencia que tiene, por ejemplo, Mao Zedong en China pudiera equipararse, la rebasa, es una devoción. Es un buen tema ese. O sea, yo cuando fui allá, de verdad decía, ¿cómo es posible que aquí no se puedan tocar 3 temas importantes, las 3 T's que nunca mencionas en China, que es Tiananmen, Tíbet y Taiwán? Ajá. O sea, no las puedes mencionar ni si eres por equivocación. Nunca. Nada. A mí se me ¿Qué salió. pasa si mencionas? Ajá. Fíjate, yo tenía un cuate que se dedicaba a las bicicletas y era súper picado ahí con el rollo del ciclismo. Y yo le dije, oye, las bicicletas de Taiwán, ¿qué onda? ¿Son buenas o no? Se me quedó viendo, ¿cómo? De Taiwán. ¿Te refieres a la provincia de Taiwán? No, al país. No. O sea, yo debí de haber bajado el balón ahí mismo. O sea, decir, sí, me equivoqué, sí, la provincia de Taiwán. Sí. Es que para ellos Taiwán es una provincia. ¿No? Sí. Y sí lo es todavía. Bueno, respecto a ellos, respecto a China continental comunista. Pero en realidad Taiwán es la República de China, o sea, es el gobierno original de China. Sí. O sea, Pero ya ahora ya están abandonadísimos por todos los gobiernos. Ya nada más les queda, creo que el Vaticano y otros 3. Uno de África y así una isla de América que le reconocen. Pero no les importa, ¿eh? O sea, ¿A los de Taiwán? Yo visité Taipei y el embajador pro México tiene una oficina allá y no le pueden llamar, no le pueden llamar cónsul de Relaciones Exteriores, le llaman representante diplomático de México. O sea, México no lo reconoce como país. No. Ninguno más que como 4. Son como 15, pero son micropaíses. O sea, unos de África, y son de África y unos de... Bueno, hubo un escándalo, ¿no? En las últimas Olimpiadas. Bueno, no sé si en las últimas Olimpiadas. ¿Por la bandera? Ajá. En las Olimpiadas no traen bandera de Taiwán, es la bandera de la... Y los presentaron como los arcos, de China, ¿no? De los círculos. Sí, China-Taipei. Se llama la delegación de Taipei. La delegación de Taipei. O sea, ni siquiera de Taiwán, de Taipei. ¿Y sabes por qué lo reconocen? De hecho, estos pequeños países es porque ellos les dan ayuda económica. En algún sentido. Como Taiwán es súper rico, sí, necesita per cápita tremendo. Con que tengan 15 lo reconozcan. Creo que de hecho Paraguay era uno de esos, de los últimos, que ya ahorita les quitaron reconocimiento. Pero terminando el tema rápido de Mao para cerrarlo, o sea, Mao sigue en la cultura y en la educación. Entonces cuando veo yo que un chavo tiene el libro rojo o habla de Mao como si fuera un dios, digo, oye, qué poder tan importante tiene la educación oficial en un país. Sí. O sea, en los libros de texto él es el rey y todos los gobernantes que siguieron están siguiendo el legado de él, las ideas de él. El idioma cambió con él, o sea, la escritura china cambió. Si tú vas a Hong Kong y a Taiwán, ellos utilizan otro tipo de escritura porque a él se le ocurrió cambiarla a un lenguaje simplificado. Por eso en los teclados dice chino simplificado, chino tradicional. O sea, fue tan importante su aportación, tanto positiva como negativa, que repercute al día de hoy. Tienen el cuerpo de Mao embalsamado en la plaza de Tiananmen. Tienen un cuadro gigantesco en la ciudad prohibida. Venden libros en las calles del libro rojo de Mao. Venden en la televisión. Tú ves todo el día el general Mao dirigiendo a las tropas contra los japoneses. O sea, te das cuenta cómo el gobierno busca un enemigo, aunque sea imaginario, con el fin de generar cohesión social. O sea, el enemigo en China son los japoneses. Todavía. Después de 50 años, 60 años. Entonces, todavía los japoneses son el diablo para los chinos. Son como los rusos para los gringos. Exacto.
O como los árabes, O ya peor, ¿no? Porque como ya los gringos mexicanos son ahora. muy abiertos. Bueno, en esta, claro, sí, no, ya no. Sí, ya no ese son los imaginario robots. que nos quedó Ya no. todavía, ¿no? Todavía cuando éramos niños era lo más normal que fueran considerados como los demonios allá en Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero ahora ya vas y No, ahora son los... toda la cultura rusa les encanta y ahora son los musulmanes, son los nuevos enemigos. Hablando de ese tema, vieron que Paul Manafort ya le dieron cárcel. Sí, se lo Paul mandaron. Manafort, el que era el director de campaña de Trump, a quien juez, ¿verdad? Ya Trump, dijo que- Trump dijo que él no tenía nada que ver con su campaña, aunque él era el director de campaña de Trump. No puede ser. Lo agarraron lavando dinero para la mafia rusa, No puede ser. Sí, pero muchísimo. millones de dólares. Se supone que hay uno de los mafiosos rusos más importantes y él le lavaba el dinero en Estados Unidos. Entonces, Tremendo, tenía arresto domiciliario desde hace muchos meses y parece que se pasó de lanza porque le valía madre y ya le dieron cáncer. También al abogado, ¿no? Le acaban de... ¿Cómo se llama el abogado que está en problemas por lo de Stormy Daniels? La actriz porno está. El Tiene abogado como miles de personal. abogados. El de Donald Trump dice, él yo tengo ni muchos sabe, abogados. él dice, yo ni sé, tengo tantos abogados. Sí. no sé. Era el abogado que le llaman el fixer de Trump, porque era el que le manejaba todos los negocios, todas las cosas sucias. Era el que le arreglaba las cosas. Sí. Y acaba de dar indicios de que quiere colaborar con con el FBI porque se siente menospreciado, o sea, se siente abandonado por Trump. Entonces como que sí están cambiando un poquito las cosas. De todos modos él se puede ya perdonar, ¿eh? O sea, hay una cosa, es el pardon presidencial. Ah, sí. Entonces ya es un Se hecho, o sea, relaja. ya no hay nada que le pueden hacer Que se porque él relaje, se puede entonces. autoperdonar. Entonces como en la Constitución dice que él puede perdonar a cualquier persona y en la a sí Constitución mismo, no decía dice. a excepción del presidente mismo. Entonces No, que le hablen aquí. ya definitivamente se puede perdonar a sí mismo y después podrían hacer un impeachment, pero porque pues ya la gente diría, oye, no tienes credibilidad, ya no hay una no puedes ser nuestro presidente si te condenaron y tú te autoperdonaste, pero no va a ir a la cárcel, no hay ninguna consecuencia legal. Oye, hablando, está bien interesante esto que decías de Mau. Platícanos un poquito más de lo que viviste tú, de esta vida comunista, pero de este comunismo tan raro que no entendemos. Yo, por ejemplo, todavía no lo entiendo bien. Cuando tengo amigos de que van a Cuba y regresan y me platican cómo es la vida en Cuba, pero casi nunca me han platicado cómo es la vida diaria de un chino en su vida comunista, ¿no? O sea, que sí verdaderamente hay un comunismo. No, si tú llegas a Shanghái, bueno, es que es lo que te digo, o sea, son varios países en China. O sea, si llegas a Shanghái, pues no es una imagen de la China general, es una imagen distorsionada de la modernidad china. Entonces tú ahí vas a llegar y vas a ver skyline, vas a ver edificios por todos lados, grúas por todos lados, muchas gracias. Por todos lados va a ser una situación que te va a impactar, pero pues en realidad no es el 100%. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el comunismo en China? Yo pienso que eso me lo dijo un chino. Ustedes en Latinoamérica tienen un problema, porque primero desarrollaron el tema político, la democracia. Ustedes primero quisieron ser democráticos y luego desarrollarse económicamente. Cuando en China es lo contrario, primero hay un desarrollo económico y luego va a haber un desarrollo político. Sí. ¿Por qué? Dice, tú no puedes decirle a la gente que piense con la política correctamente si tiene hambre. Tienes que desarrollarlo, darle comida y ahora sí les damos la oportunidad de que se desarrollen. O sea, para ellos, primero tienes que desarrollar a la fuerza, La economía. como sea. Ajá. Con dictadura Como militar, una con dictadura, una comunismo. línea, No hay... centralizar. Tienes que crear riqueza y después ya puedes empezar a pensar en repartirla. Y eso no está tan mal, te voy a decir por qué. Porque cuando tú metes un tema democrático, lo estamos viendo el día de hoy, ¿no? Ajá. Hay gente que se mueve por 500 pesos, ¿no? O sea, mueves un voto por 500 pesos, mueves un voto por una despensa. Y lo más terrible, ¿no? Que es el caso del narcotráfico, ¿no? Ya puedes matar a una persona y contratar un asesino a sueldo por 10,000 pesos. algo absurdo, ¿no? Por 20 pesos para que se compre una tacha. Llegas a estos extremos terribles, ¿no? Sí, yo lo creo así. Oye, y alguna vez vi en un índice de desarrollo democrático y estaba relacionado con desarrollo democrático y desarrollo humano. Entonces, chistosamente, entre más democrático es el país, mejor índice de desarrollo humano tienen. Pero también sobrepasan los que tienen menos desarrollo democrático, tienen mejor índice de desarrollo humano,
que los países que están medio desarrollados democráticamente. No sé si eso hace sentido. Sí, claro. Es decir, si estás medio desarrollado democráticamente, tu índice de desarrollo humano probablemente es peor que los que... Si le entras a la democracia, le entras all in. No hay medias tintas. O sea, es un poquito... O sea, está como interesante porque puede apoyar de cierta manera lo que te dijeron. Lo que alegan algunos académicos es que pasa por un momento donde no hay cómo solucionar estos temas de manera de corto plazo, entonces bajan los índices de desarrollo humano y conforme va mejorando el índice democrático, van también mejorando estos índices de pues, alfabetismo, de acceso a la salud, de expectativas de vida, etcétera. A mí sí me hace interesante. Obviamente es lo que te dijeron, obviamente es un argumento que le dirían en inglés self-serving, o sea que claro que ayuda a justificar su postura. Sí, claro. No sé si históricamente haya ejemplos de países que sean de... O sea, no sé qué también fundamentado está históricamente, pero es muy interesante tratar de entender cómo estos chinos perciben, ¿no? Lo que le llaman la generación perdida, ¿no? Que fue toda una generación de personas que pues no tuvieron nada más que ponerse a trabajar por 3 pesos día y noche en fábricas para que la siguiente generación tuviera lo que tienen hoy, ¿no? Sí, es cierto, totalmente. Hay un académico que dice que es importante que cuando él viajaba entre Pekín y Washington, es un chino que trabaja con ONGs muy relacionado, think tanks entre Washington y Pekín. Decía, cuando estoy en Pekín, hablan pésimo de Estados Unidos, o sea, dicen que la situación de Estados Unidos es pésima, democráticamente hablando, muy mal. Cuando va a Washington, hablan de Pekín, de China, como lo peor. Entonces dice, ¿cómo es posible que tengan esas percepciones tan radicales? Y yo te lo voy a decir algo, o sea, si hablamos en los medios de comunicación, pues las noticias son Estados Unidos, el occidente, pocas noticias te hablan de China. Claro, y menos si desde la perspectiva china. Claro. Tenemos aquí una pregunta de Alex Zurrica, que dice, ¿qué tan organizado es el transporte público con tanta gente? Uy, es un tema que estaba platicando con Cristian y con Daniel. Acabo de ver hace 2 semanas un camión que lo vi y dije, este es un camión chino. ¿Por qué? Porque es un camión ancho, muy bajito, o sea, no tiene un diferencial, tiene un motor atrás y son chatos, planos totalmente, tienen muchas ventanas, entra mucha luminosidad a pesar de que tienen tintas en los cristales y tienen enfrente con LEDs las rutas y todas las indicaciones, ¿no? Y dije, ese es un camión chino, porque hasta ahorita, si yo los vi hace 10 años, es una de las cosas que a mí me dan mucha risa. O sea, hace 10 años yo vi esos camiones y decía, ¿por qué no están en México? Porque seguimos teniendo camiones donde la gente con algún problema, un viejito, tiene dificultad para andarse subiendo, están muy reducidos, hay muy poca visibilidad dentro del camión. ¿Por qué no adoptan tecnologías o esquemas diferentes del oriente? Entonces, bueno, creo que ya ahí van. Ahorita, son los nuevos camiones de Creo que son 2, uno alemán y uno japonés, uno chino, perdón. Entonces creo que lo están evaluando y creo que el gobierno federal a través del gobierno del estado va a dar los subsidios para que los compren. Y ahorita es la situación, ¿no? Sí. Pero en cuanto a la logística, el desplazamiento... ¿Sabes qué? Es padrísimo cómo se organiza la gente. O sea, es tanta gente que, por ejemplo, hay ciudades, todas tienen casi de 2 millones para arriba de habitantes, 3 millones. Metro. Entonces el metro funciona de maravilla. O sea, el metro es una situación que ayuda muchísimo a aliviar todos los problemas de tráfico de las ciudades. Arriba del nivel del piso pues están los camiones. En algunas ciudades tendrán algunos otro tipo de transporte, pero la bicicleta es muy importante, las motos eléctricas son muy importantes y eso alivia muchísimo. Entonces, a pesar de que son muchos, es un sistema muy eficiente de transporte. Yo lo viví así. Como usted, muy eficiente. Oye, Quique, por ejemplo, ahora que estamos hablando de esto de la vida comunista en la China comunista, ¿hay todavía pobreza extrema? ¿Llegaste a ver esto? Sí, tremendo. Entonces, pero ¿cómo entonces? La letrina más sucia la alcancé en el oeste de China, en una provincia que se llama Sichuan, de donde son los pandas en Chengdu. Fuimos de visita y sí es tremendo, o sea, hay etnias muy pobres, o sea, el oriente, pero el oeste de China es muy pobre. Entonces no les llega a ellos como una renta, o sea, no por tú ser chino, un ciudadano chino, te llega una renta mensual. No.
o sea, ¿cuál es la ventaja de...? Pues es que el comunismo como cubano y el comunismo como ruso yo tengo ese ya no te dan un ticket para que vayas a comprar pan. No, o te dan un zapato al mes. El comunismo significa comunismo político. Hay un solo partido, no hay oposición. Dentro del partido hay facciones. Se acabó. Hay un solo partido. Se acabó. ¿Y las facciones pueden acceder al poder en algún momento? Está sucediendo hoy en día. Xi Jinping es un presidente que tiene está ahorita una campaña anticorrupción muy fuerte en China. Han enjuiciado muchos políticos que están en cárcel. En China existe la pena de muerte. Pero muchas personas están diciendo que eso es una cacería de brujas. O sea, realmente está quitándose a los opositores. O sea, el siguiente líder más fuerte que ha tenido China después de Mao Zedong es ahora Xi Jinping, el presidente actual. Entonces él es el que va a llevar a China a otro nivel, pero pues están haciendo una cacería de brujas según algunas personas. Es el comunismo que hay, es político, la propiedad privada, no existe propiedad para toda la vida. O sea, tienes un periodo de tiempo, si compras un terreno, lo puedes usar un periodo de tiempo. Ah, sí. Por ejemplo, un coche sí es tuyo o no. No sé, fíjate, esa es una buena pregunta. Lo que yo sabía de los bienes raíces. Bienes raíces, periodo, no. Pero toda la gente que yo le preguntaba decía, es que va a haber una ley que pues es bueno que compren ahorita. De hecho, hay un boom inmobiliario en China desde hace, no sé, 10 años, que dicen que es una burbuja que se va a reventar, no se ha reventado nunca. Entonces, mucha gente de Taiwán ha estado comprando muchos bienes raíces en China. Se han inflado los precios tremendos, es carísimo ahora las casas en China. Y la idea es que les va a durar 100 años el contrato, después tendría que regresar al gobierno, pero se espera que en el Inter salga una ley que les den la propiedad. O sea, si tú compras ahorita un terreno, lo tienes un periodo por 100 años. Hasta donde yo estuve. O sea, básicamente sí, por tu vida y por la mitad de la vida de tu hijo. Exacto, o algo así. 99 años, 70 años. Y después tendrías que renovar. Sí, tendrías que volverlo a comprar al Estado. ¿Cuándo se instituyó esa ley, tú sabes? Yo pienso que cuando se constituyó el país, que es la República Popular de China en el 40 y tantos. O sea, todavía ni siquiera han pasado los primeros 100 años desde que se fundó la ley. Por ahí mi pregunta. China ha cambiado mucho. O sea, por ejemplo, Hong Kong. Ajá. Hong Kong lo perdió China en la guerra del opio contra los británicos. Entonces lo que sucedía era que la isla de Hong Kong era británica y varios territorios aledaños eran también de la corona. Y los terrenos aledaños estaban por un contrato de 150 años que terminó en el 97. Sí, claro. Entonces fue cuando tenían que haber regresado a los territorios aledaños, porque Hong Kong estaba en perpetuidad al gobierno, a la corona británica. Pero pues en una época donde ya no existen colonias, donde la Gran Bretaña le conviene mejor tener buenas relaciones con un gigante. Sí, pues era un China nuclear, bueno, más es que te regreso a tu territorio. Sí. Todos estaban contentos, menos Hong Kong. O sea, la situación es que Hong Kong no se siente para nada ligado a Pekín. No. Se siente muy mal de que le otorguen, que les impongan gobernadores de Hong Kong. Se siente muy mal que las leyes sean así. Se siente muy mal, pero es un amor-odio porque también están recibiendo muchos turistas de China continental. Entonces están aprendiendo a hablar mandarín. Porque ellos no hablan mandarín en Hong Kong, hablan cantonés. Ni siquiera son del Han, no son de la etnia dominante. No. O sea, sí son Han. Han, la etnia dominante, como bien dices, es la mayor parte del país. Y son muy racistas, realmente. O sea, los Han son muy racistas. Claro. Pues son dominantes. Son una raza súper racista. O sea, el chino no se mezcla. Sí. Y a propósito justamente de esto, también había una pregunta hace un momento que si sufriste en algún momento un tipo de discriminación por ser mexicano, en este sentido que mencionas, ¿no? De este racismo imperante que está. No, de verdad es que cuando llegas al extranjero como mexicano, no sé, bueno, depende del país, ¿no? China te ven, primero que nada, poca gente entiende qué es México. Me tocó estar en la universidad, estábamos ahí en un tipo gimnasio y llegó una maestra con su niño chino, una maestra de la escuela, de la universidad, y me dijo, oye, mi hijo te quiere dar un regalo. Y dije, órale, ¿qué es? Y me enseñó un cuadernillo que hizo, así con su espiral y todo, con varios dibujos que había hecho en clase de México. Entonces decía, mira, esta es la pirámide, y me decía los nombres, no lo podía pronunciar, obviamente.
Y luego este es el calendario azteca, este es una pirámide, este es un nopal. Varios el nopal es wow, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona? Tiene espinas, se lo comen, ¿cómo? Entonces, Y le pones carnita de puerco y sabe bien. no, y sabe bien bueno, ¿ah? Entonces el niño le decía a su mamá, pues no hablaba inglés el niño. La mamá me decía, es que para nosotros es muy importante tener a alguien que tiene una cultura tan importante como ustedes. O sea, los chinos les gusta Estados Unidos, ven Hollywood, dicen qué padre visitar San Francisco, unos parientes de allá, visitar Nueva York, la cultura, el American Way, pero de alguna manera lo hacen a un lado, porque no es un país que tenga cultura. Es muy nuevo para ellos. Es muy nuevo para ellos. Ellos Sí, dicen, sí, para los europeos, los gringos son muy nuevos. Exacto. Ahora imagínate, para la única cultura que ha sobrevivido entre milenaria. los hindús y es la los... única. Estaba desde la época de los romanos. Y siempre ya estuvo, era imperio. siempre estuvo en el top. Siempre estuvo. Su único bachecito fue la guerra del opio. Sí. Exacto. Y es interesante, hace mucho tiempo leí acerca de la guerra del opio, pero fue básicamente un error estratégico del emperador del momento, que pensaba que podía navalmente contra los ingleses y no pudo. Ah, sí. Pero fue una Se confió demasiado. Se confió, exactamente. Y es chistoso porque no me acuerdo muy bien y seguramente ahorita lo podemos revisar, pero los ingleses querían controlar el opio. Sí, claro. Y lo que hacían les pusieron una barrera. Lo que hacían los chinos era y hacían redadas en los sótanos de opio y lo veían muy mal. Y los mismos chinos. Y lo que ellos querían hacer era seguir vendiendo el opio, los ingleses vendiendo el opio dentro de China. Y aparte hubo como 3 guerras del opio. Sí. Y las 3 las perdieron de seguido. Sí, es tremendo eso. Y además la razón, o sea, hay guerra, todas las guerras son terribles, obviamente, pero que te hagan la guerra porque te quieren obligar a que les consumas una droga que además es de las más terribles, porque es de las que mayor Pero Cristian, eso vivimos hoy en día con las armas de Estados Unidos. Pero por eso yo creo que los chinos tienen también esta nueva actitud imperialista y agresiva, ¿no? O sea, es decir, los chinos, ¿no? Ya te metiste conmigo, Inglaterra, no me vuelvo a dejar. Yo tengo armas nucleares. Ya te metiste una vez Japón conmigo, no me vuelvo a dejar. Yo tengo armas nucleares. Tengo 1.5 billones de habitantes. Tengo tecnología. Tengo un líder que además ahora cambiaron la constitución y ya se puede reelegir. Bueno, ya es líder supremo. Ya es líder supremo. O sea, ya no hay reelecciones. Sencillamente él cuando muera es como un papa. Entonces cuando muera van a cambiar de líder. Sí. Y yo creo que tiene una justificación histórica muy... Ellos siempre ven a largo plazo. Es una situación que aquí en México pues no, ni por equivocación te puedes imaginar un plan a 30 años, a 50 años. Entonces yo no sé si es por la cultura de decir, bueno, yo tengo una cultura de 7,000 años y han pasado, alguien una vez dijo, o sea, si el día fuera la historia de la humanidad, China ha estado en luz de las 0 horas a las 11:45 de la noche. Sí. Se le apagó la luz a las 11:45 y ahorita está volviendo a estar en luz. Sí. O sea, en realidad China siempre ha sido una potencia. Oye, así como dato curioso, a ver si ahorita puedes poner la gráfica, Lalo. Claro. Por ejemplo, la producción de opio en Afganistán nunca ha sido más grande. O sea, desde que Estados Unidos invadió y tomó control de Afganistán, es lo más grande que ha sido en los últimos, 20 años. Entonces, o sea, no te creas que esos no son temas que ya pasaron, siguen todavía. Sí, y son Tú pregúntale, bueno, hay algunos relatos de afganos imparciales, totalmente fuera del mainstream media de los Estados Unidos, que hablan sobre las peleas que tenían los efectivos alemanes versus efectivos americanos, donde los efectivos americanos de alguna manera están involucrados en el tráfico de drogas en Afganistán. Entonces, pues es un negocio a fin de cuentas. Es un super negocio. Y la crisis de opio que tienen ahorita en Estados Unidos también es grave. Oye, una pregunta, Enrique. Tú tomaste clases, llegaste a China, empezaste a tomar clases. ¿Y eran clases nada más de lenguaje? ¿Eran clases de...? Super old school la educación en China, o sea, realmente es machete. Es el tema del machete. De hecho, es un problema fuerte social en China. O sea, ellos le llaman el College Entry Examination, el Cao, que es un examen que hacen los jóvenes cuando van a la universidad.
se estresan tanto que se llegan a suicidar, se estresan tanto por la deshonra de los padres, de decir, oye, porque el gobierno es muy inteligente, hace movilidad estudiantil. O sea, tú para estudiar a fuerzas te tienes que ir a otra provincia. Y eso lo que hace es que no se crean provincias donde digas yo soy de Zhejiang. O sea, lo que hacen es disolver esa... Quieren matar los nacionalismos que había, ¿no? Se matan los nacionalismos al mandar a los hijos a otras partes del país. Exacto. Y eso es súper interesante. O sea, desprenden a los hijos de los padres y los mandan a otro lado. Eso ayuda mucho a que no se cohesionen las provincias y que se empiezan a sentir un sentimiento regional, provinciales. Pero los mandan a provincias, por ejemplo, que no necesariamente son Han. O sea, que son de... No, son Han todas. Todas son Han. Sí, son Han todas. A ver, platícanos, por ejemplo, la política esta que tenían ellos de un solo hijo, no aplicaba en todas las provincias. No, sea, dependía. sí, dependía mucho. O sea, dependía mucho. Había factores, por ejemplo, de dónde venías tú como chino y de dónde venía tu esposa como china. O sea, si eran hijos de con varios hermanos, si tenían pocos hermanos. Había como unas fórmulas ahí. Y lo que es más interesante es que acaba de terminar la política de One Child Policy, ¿no? Sí. Y aún así, al encuestar chinos en las calles, siguen buscando tener un hijo o cero. Claro, porque ya se dieron cuenta que es lo más a gusto. Sí, es el estilo de vida chino ahorita, es comprar. Sí, es como double income, no kids, pero nada más double income, no único. kids con chinos. Oye, y ahora estos pequeños chicos, estos niños, que bueno, los adultos o todos, desde hace muchos, la One Child Policy fue como que por ahí de los... ¿Cuándo inició? Por ahí en los 60s, por ahí, ¿no? Shopping, yo creo en los 80s. Sí. Como en los 80s. Entonces no tiene tanto tiempo, pero le decían el Little Emperor Syndrome. Sí, claro. El síndrome porque tienes un niño que los dos papás le dan todo. Y luego los 4 abuelos le dan todo. Entonces no hay una competencia, no es como ahora que pues aquí en México de repente son 4, 5, 6 primos. Entonces los abuelos pues, reparten regalos y amor entre los 4, 5, 6 primos. Allá era todo el amor, entonces todo el cuidado y todo para un solo niño. Y además no hay fraternidad porque no compartes. No aprenden a compartir. Cuarto, juguetes. Nada. Entonces salían arrogantes, o sea, eso es cierto. Totalmente. Sí, tú sí lo sentiste, o sea, totalmente, se nota totalmente. Y en ciudades, digo, en Shanghái, o sea, todos los chinos dicen, bueno, Shanghái son unos arrogantes. Todo lo ven con signo de yuan. Ah, sí. Sí, claro. Entonces, lo que dices es cierto. O sea, tienes 6 personas viendo un solo niño, dándole todo su dinero, todos sus recursos, todo su amor para esperar lo mejor de ese niño. Por eso es una moneda de 2 caras. O sea, es mucho amor, los hacen spoiled, por así decirlo, pero también es una presión muy, muy grande, porque toda la familia tiene sus aspiraciones y sus anhelos en ese niño. Entonces, desde muy chiquito los meten en clases de violín, de piano, de lo que sea artístico. Sí, terminan por ser niños más ocupados que uno. Súper ocupados y súper desarrollados. Hablan 3 idiomas, 4 idiomas cuando llegan a los 18 años. Tocan instrumentos musicales. Hay mucha presión de los padres. O sea, no sé si el confucianismo provoca que haya ese filial piri, que es como buscar complacer siempre a los padres a toda costa. Ah, claro. Y eso lo ves en el salón de clases, o sea, la autoridad es la autoridad. La famosa Yo historia. llegué a dar clase de inglés en China, imagínate, y eso me gustó porque entendí el 1 a 1 con los chinos jóvenes. ¿Cómo es ese uno? Uy, no habla nadie. Ah, ¿en serio? O sea, no habla nadie, es... Pues o sea, no hay espacio para la discusión, no hay discusión. Yo para les el decía, debate. ¿por qué discutimos estos temas? ¿No? Y también tener mucho cuidado, porque sabía que en cada salón de clases hay un aliado del Partido Comunismo. Eso es una ley, ¿eh? Sí. Es claro. O sea, siempre hay un joven afiliado al partido. Siempre es un niñito de... Sí, o sea, si es la clase, es un niño de 5 años. Qué terror, ¿no? Oye, qué terror tener Es un soplón que va y le dice, ¿sabes qué? Este maestro está hablando de Taiwán, este maestro está hablando de Tibet, este maestro está hablando de Tiananmen. ¿Qué onda? Entonces, bueno, recibes una carta, me tocó porque pues, yo sabía que tenía que respetar esa cultura y esa ideología, ¿no? Pero les han llegado cartas de decir, oigan, le pedimos por favor que respete los temas. O sea, ¿sí te sentías cuidado tú como extranjero? Sí, mucho. Por el gobierno. Mucho. Sí, de repente escuchar, preguntar, oye, ¿cuál es tu postura respecto a este tema? Como para ir sondeando cuál es tu postura política, ¿no? Y luego, ahora que revirtieron el One Child Policy, esta política de un solo hijo, fue porque, al parecer, y me gustaría entender un poquito más el tema, pero
La pirámide está así. Se hizo. Sí, se invierte Ahorita la ya se pirámide. rompo. Claro. Y terrible, ¿no? O sea, trae consecuencias para ellos Tremenda. demográficas. Es una pirámide, México la tiene más sana que ellos. O sea, imagínate tú como un hijo único que vas a tener que mantener, no por mantener el que no sea el problema, sino cuidar. De enfermedades crónico-degenerativas de tu padre, de tu madre. 4 viejitos y 4 adultos. Si es que todavía Y tienes agárrate abuelitos porque vivos, el cigarro está con todo. Fuman muchísimo. Con todo, ¿eh? Ahora, yo tengo entendido que los japoneses no pueden desarrollar cáncer de pulmón por un gen que tienen. Tienen esa ventaja, Pues pero igual desarrollan los cáncer de chinos- esófago. No sé si los chinos tengan Los la chinos misma fuman situación. impresionante. Y le toman, bueno. Sí. Sí, claro. ¿Tienen también problemas para digerir el alcohol o no? Tienen problemas para digerir la leche. La leche. Sí, bueno, todos, hasta yo. Tremendo, sí, que hasta nosotros, ¿no? Fíjate que lo de digerir la leche estaba interesante. Ahora que estaba leyendo este libro de Sapiens, te explica de en qué momento llegó. Es una mutación que llega en el norte de Europa al Homo sapiens, cuando domestica a los animales y de todo esto, pero sí verdaderamente sí se puede identificar la mutación del gen que permite que unas personas puedan Y el resto se digerir la intoxica. leche. Chinas se intoxican con la leche. Y de hecho, y viene No es que sean intolerantes, se intoxican. No, O bueno, sea, intolerantes, sí. ya me emocioné. Sí, no, la lactosa es lo que les causa problemas. ya me acordé de que lo interesante es de que es la gente que tiene ADN neandertal los que pueden digerir la leche. No todos, pero por ejemplo, por eso en Asia, en muchos países asiáticos no, porque ellos no tienen ADN neandertal. Sí, exacto, es cierto. Oye, y por ejemplo, allá llegaste a tener alguna novia o algo así. Esos temas están muy, muy, muy controvertidos. Sí, porque ya estás casado. Claro, L. No, es cierto. No. Sí, Bueno, claro. pero sí, No, por ejemplo, bueno, son sí, muy. eso es cierto, Sí hay una eso es atracción. O sea, cierto. sí, para mí me han dicho que las mujeres chinas, a los occidentales o a la gente que no. O con ojos grandes, por ejemplo, o sea, hay Yo no mucho tuve pegue, una ¿no? novia china. Ajá. Sí, ¿Tú sí o sea, tuviste? No tuve, No. no tuve. Pero me di cuenta que para los papás de la novia china era como una situación o que les daba mucha cara, volviendo al tema de la reputación y la cara. Es decir, mi hija está con un laguay, con un extranjero. O era un miedo extremo de decir, cuidado, Se la va a se llevar. quiere aprovechar de ti, ya no lo vas a volver a ver, etcétera, ¿no? O sea, el miedo de cualquier padre. El miedo de cualquier padre, pero con un cuate que no sabe si que al viene día de una siguiente se cultura va, ¿no? completamente diferente, que viene de Ajá, miles de exacto. kilómetros de ¿Qué idea le van a meter distancia. a tu hija en la cabeza? O sea, ¿cómo van a modificar? Le va a decir su que Taiwán patrón? es país, no saben Exacto, qué, no saben qué exacto. esperar. Oye, Quique, ¿están muy conscientes ellos de esta parte? ¿Te acuerdas que tienen ellos el aborto selectivo, el famoso aborto selectivo, que era, pues hacían el sonograma y si Era el niña. feto era niña, lo abortaban, ¿no? Sí. Entonces hasta la última vez que recuerdo haber leído este tema, fue hace muchos años, había 5% más, o sea, Hay más mujeres que hombres. Sí, ¿no? Era algo así como No, disculpa, hay más hombres que Más mujeres. hombres, 55% hombres, 45% mujeres. Sí. Sí. La diferencia del 5% por 1.5 billones. Es un tremendal de hombres. Es muchísimo. Sin pareja. ¿Cuántos que- millones de personas, de hombres sin pareja. ¿Tú lo viviste? O sea, perdón, pero ¿alguna vez te lo llevó a platicar algún chino hombre como diciendo, No. puta, no agarro novia porque probablemente no? Fíjate que son muy tímidos, ahora que pero- terminaron la política, Sí. salieron a la luz muchísimas mujeres, ya o niñas y mujeres que no estaban registradas y que estaban escondidas. O sea, hay una estadística muy grande de niñas que nacieron, que no Sin fueron registradas, justamente para como saltarse el one Lo child que policy. hacían es que iban a lo rural a tener a las hijas. Entonces, en realidad sí había muchas más niñas de lo que se pensaba y de lo que se de lo veía. que en los censos oficiales. Exactamente. Sí. Sí. Y te digo, el tema de por ejemplo, la comunidad LGBT en China, pues pienso que es súper underground. O sea, no es nada abierto. ¿Ah, sí? Sí, o sea, no, como que O sea, no ¿sí hay una es- intolerancia todavía a los Pienso que homosexuales? no son tolerantes, ¿eh? ¿No? Yo no creo que sean tan tolerantes que digamos. O sea, yo lo veía muy underground. Sí. O sea, no era muy abierto como lo pues en Europa aquí. Pero no en penado, Estados ¿no? Unidos. No penado. Castigado o perseguido. No. Socialmente yo creo que no estaban abiertos, ¿eh? Oye, por ejemplo, el tema de la religión, al ser un país comunista, bueno, se supone que lo primero que hacen es destruir la religión. Pero el budismo, siendo que prácticamente no es una religión, sino que es más una filosofía, ¿estaba muy penado? O sea, ¿o el budismo No. sí lo toleran? No, bueno, el tema de Tíbet es una cosa y el resto del país es otra cosa. O sea, el tema del Tíbet está súper politizado. Ajá.
pero el resto del país la gente practica el budismo. Yo creo que si llega un punto donde ya ven que no sé cómo les llaman, el lama o el líder tiene tantos adeptos, como que ya se empiezan a preocupar. El caso de la Iglesia Cristiana Católica, no existe una afiliación al Papa en el Vaticano, existe una Iglesia Católica comunista. Okay. Entonces ellos le reportan los obispos a Pekín, al partido, no al Vaticano. Ajá, a Roma. al Vaticano. Órale, Súper interesante. Entonces yo, por ejemplo, iba a misa allá en China y me decía el padre, pues que la verdad es que yo pues sé que tengo que rendirle a Pekín, pero yo no estoy nada a gusto con esto. Sí. Y era súper interesante. Yo me regresé y quemaron una iglesia portuguesa del siglo XIX. Se quemó misteriosamente en China. ¿En serio? Entonces hablan mucho de persecuciones, no nada más cristianas. Los musulmanes son muy perseguidos en China. Sí. Hay una provincia que se llama Xinjiang, sí, y son chinos que tienen facciones muy de Europa Central, ¿no? Kazajstán, Uzbekistán, facciones muy diferentes a las de los chinos Han de por allá. Se llaman uigurs, es una etnia. Y comen diferente, comen mucho cordero, comen fideos como rasurados, que son buenísimos para la cruda, por cierto. Sí, exacto. Entonces traen unos gorritos y son perseguidos. O sea, hay una persecución fuerte de religiones. Sí, porque sí es muy contradictorio. El Islam, al menos, pues es muy estricto, ¿no? Entonces, y está creciendo muchísimo el Islam en todo sureste de Asia. Sí. Mucho. Y me imagino que mientras ellos identifiquen religiones que sean más estrictas, son a las que más persiguen, ¿no? Sí, bueno. Por ejemplo, ya el cristiano, pues ya les da. O sea, cada cristiano, bueno, hay sus excepciones, pero ya no son tan radicales, ¿no? El chiste es que a ellos no les importa en qué crees, o sea, les importa si hay un líder que pueda representar que pueda dar un peligro, un riesgo. El caso del Falun Gong, ¿no? O sea, sí. El Falun Gong, si tú vas a una embajada de China en cualquier lugar del mundo, hay alguien con un cartel de Falun Gong, porque se dice, pues, se rumora, ¿no?, que han sido perseguidos, sí, que no... hay pruebas, hay pruebas han terribles. dicho incluso que hay incluso harvesting de órganos, sí, o sea, los usan, los meten en la cárcel y les quitan los órganos. Al menos el Falun Gong, todos los exiliados de la Falun Gong, por ejemplo, muchos están en San Francisco, Nueva York, y tienen pruebas y hay fotos y videos terribles que, sí, que han podido tomar ellos de manera incógnita. Y se ve que los toman como prisioneros. Y entonces si chinos normales o gente más bien del gobierno de China necesita órganos, bueno, ellos dicen eso, ¿no?, que los están usando para quitarles órganos, o sea, como si fuera, o sea, es un harvest, es una, sí, cosecha de humanos para quitarles órganos. Esa religión es muy, muy controversial, estaba creciendo tremendamente. Y la religión tiene un elemento hasta de ciencia ficción, porque al parecer su líder es un alienígena. Entonces que bajó, o sea, sí hay temas, combinan un poquito ahí el budismo con temas de ciencia ficción y cosas así, pero sí es terrible la persecución que tienen contra el Falun Gong. Y hay una estadística que habla sobre las solicitudes de donación de órganos. O sea, es importante ver cuál es la cadena, ¿no? O sea, muere la persona, da sus órganos, una persona necesita los órganos, los solicita y se los dan, ¿no? Existe como siempre en los países hay un problema porque hay más gente que necesita de los órganos que están disponibles. Y en China creo que parece lo contrario. Tiene pues algo hay raro ahí. Entonces últimamente, o sea, no hay listas de espera. Hay más oferta que demanda. Hay gente que va a recibir un trasplante a China. Órale. Entonces hay algo raro. La otra es que la Iglesia Católica ha estado buscando tener más relación con China. O sea, se ha hablado que el Papa Francisco ha tratado de hacer esa unión de las iglesias chinas, la Iglesia Católica. Y uno de los temas que son más delicados es el tema de la donación de los órganos. Sí. Entonces ha ido el enviado del Partido Comunista a la ONU, al Vaticano, a explicar que no se está haciendo harvesting de órganos, etcétera. Entonces es un tema muy ríspido entre el mundo y China, en temas de derechos humanos. Sí. Aquí en Aguascalientes estaban legislando, ¿no?, para que ya fuera obligatorio, a menos de que, o sea, que el sistema fuera de que tú te salgas de ser donador en vez de como está ahorita, sí, que ya te suscribes a ser donador, ¿no? Ya es en automático, digamos, por default, entre comillas, por default eres donador de sangre, en tanto no digas lo contrario, ¿no?
Entonces, Claro, que eso también puede llegar a solucionar muchos problemas, ¿no? Yo creo que Nos sí. pregunta Mariana, hablando de religión, ¿cambió de alguna manera su percepción sobre religión viviendo en China? No, en realidad no. Lo que pasa es que el tema de la religión tú lo analizas en cada persona. O sea, yo llegando de México, siendo católico, de una familia católica, con una educación católica, pues si llegas a un entorno donde no hay nada, entonces o sigues una corriente o sigues otra corriente. Yo decidí seguir con mi corriente católica. Pero entra el tema de cuál es el grado de madurez. Yo estaba en los 20 y tantos años, 24 años, 26 años, 27 años. Entonces como que me ayudó en tema de decir no tome otra corriente. Hay gente que la tomó padrísimo y se metió de lleno al budismo, se metió de lleno al Sí, taoísmo. tuviste compañeros de Aguascalientes que adoptaron el budismo. Sí, exacto. Sí. Sí, entonces, pues padrísimo, ¿no? Pero pues a mí no fue un tema. En ese sentido, ¿consideras que es plausible ejercer el budismo en un entorno como Aguascalientes? Está padre. Bueno, yo tengo amigos budistas, estaba platicando Daniel. Excelentes personas, padrísimo. Yo veo que están súper metidos y pues súper admirables. Son excelentes personas. Y yo pues ahorita no tengo mucha aspiración para buscar otro tipo de esquema, ideología, ¿no? sí. Oye, Enrique, entonces, bueno, toda esta experiencia te permitió tener ahora, pues, un modo de vida, ¿no? Sí. Digamos, ahora tú, gracias a que pudiste ir a China, aprendiste del lenguaje, aprendiste la cultura, aprendiste a hacer negocios en China. O sea, fue un experimento exitoso, por lo menos en tu caso. Sí. Seguramente hubo algunos que tuvieron un shock y se regresaron. Casi se regresaron. Sí, casi regresaron, pero todos concluyeron. Todos concluyeron su año. Que bueno, porque sí no es fácil, ¿verdad? No. Las situaciones de cada persona pues sí son diferentes. Sí. Pero bueno, en tu caso lograste y además fuiste más allá, ¿no? Porque originalmente el plan que tenía el gobierno del estado en ese momento era que se integraran con esta otra armadora de carros, ¿no? Que nos Sí, con esa armadora que venía a que nos Aguascalientes. platicaste al principio, pero bueno, ya no se vino. De todos modos, tú pudiste sacarle jugo a esto, ¿no? Platícanos un poquito de cómo fue eso, cómo se llevó a cabo, o sea... Pues mira, yo cuando llegué allá me decían algunas personas que de México ya han venido a China, dicen, mira, tú puedes pensar que quieres un trabajo de última en Alibaba, en donde sea, en una compañía china padrísimo, pero no es la realidad. O sea, la realidad es que tienes que tener conocimiento de la cultura, todo se mueve por relaciones, o sea, quién te recomienda. Y en ese sentido, pues agarré la onda y una de las primeras ofertas de trabajo fue de dar clases de inglés. O sea, es una de las cosas que casi siempre se hacen en China. Dar clases de inglés, porque te da la oportunidad de mantenerte en el país, no ocuparte todo el tiempo laboral, buscar otra actividad para emprender. Y la otra es que te da la visa para estar viviendo en China, porque es un tema importante lo legal. Entonces yo hice eso, o sea, tenía muy buena relación con el dean de la universidad donde estaba, me recomendó con otra dean de la otra universidad, fui maestro de inglés, trabajé en una compañía española que hace trading entre China y España, conocí cómo funciona la dinámica entre China y España en cuanto a comercio, cómo buscan proveedores, cómo checan la calidad, cómo hacen la negociación, y pues ese fue el inicio. Y ya después me involucré con otra compañía china que se vino a poner su planta aquí en Aguascalientes, que actualmente pues, tiene una planta de más de 500 empleados y han invertido millones de dólares aquí en Aguascalientes. Me jalaron para esa compañía. ¿Te jalaron? ¿Tú estás en China? Yo estaba en China, me jalaron por acá. Ah, excelente. ¿Cómo dieron contigo? Por ProMéxico, Ajá. pues tienen localizados a la gente que es más inquieta ahí, o sea, los jóvenes que van allá y que, oye, yo le hablé, por ejemplo, en ese entonces era el comisionado de negocios de ProMéxico en Shanghái. Le dije, oye, yo estoy buscando información porque yo quería traerme una compañía de servicios de Aguascalientes, la quería llevar a China, queríamos poner una oficina, entonces estaba haciendo un estudio de mercado. Lo que le pregunté, oye, dame todos los datos que tengas sobre la industria automotriz en China. Y me dijo, te los voy a dar nomás, hay una compañía china que quiere a alguien como tú, no sé si estás interesado en que te presente. Y bueno, pues va, órale. Y esa compañía eventualmente me contrató y fue quien me trajo a México de regreso. Yo no quería en ese entonces. ¿Y tú sigues con ellos? No, ya no. Ya no. Ahorita que 2013. ¿Y qué estás haciendo? Tengo una compañía de importación, comercialización. Okay. La compañía donde yo trabajaba, China, ahora es también cliente mío. ¿Ah, serio? Sí. Excelente.
¿Y ellos están ubicados aquí en Aguascalientes? Sí. O sea, Es la casualmente. única compañía Tú no que sabías, tiene- igual y te están llevando para ir al DF o algo, no sabías. De hecho, cuando me entrevistaron, el director de la empresa dijo, hay un lugar en México donde vamos a poner la planta. Y dije, órale, qué sorpresa, ¿en dónde? Un lugar que se llama, un nombre muy extraño como Aguascal. Y tú. Y yo, Aguascalientes, ahí soy. ¡Viva Aguascalientes! Hasta le cantaste ahí la... Exacto, en la sala de juntas. Oye, ahora que vienen los nuevos aranceles que anunció Trump y que los chinos anunciaron hoy también en venganza, ¿cómo crees que vaya a afectarnos a nosotros? A ti, o al menos a tu He negocio. escuchado historias, notas en las redes sociales sobre una posible integración comercial con China. De México con China. Con México, con China. Es algo bien complejo. Lo que pasa es que antes, pues que estamos al lado del primer mercado del planeta, que es Estados Claro, Unidos. qué ventajota. Es una súper ventaja. Todo el mundo nos dice, wow, estás al lado de Estados Unidos, qué padre. Sí. Pues sí, pero estás a expensas de las decisiones de alguien, ¿no? De las políticas de alguien. Le da, como dicen, gripa a uno y le da pulmonía a nosotros. Y me gustó eso, o sea, saber que si se cierran las puertas, las fronteras, los aranceles se levantan entre Estados Unidos y México, va a suceder que México tendrá que estar volteando otras latitudes, ¿no? Y China es la siguiente gran opción. Claro. O sea, China es la segunda economía del planeta, va a llegar a ser la primera economía del planeta. Es cierto que no están en el mismo uso horario, es cierto que no hay entendimiento de la cultura china, pero es una gran área de oportunidad de nosotros de poder hacer esos vínculos entre China y México. Porque ahorita, si tú preguntas, hay muchos empresarios que ya se han ido a China y hacen negocios con China de forma exitosa. Y les encanta ir a China cada año a las ferias, les encanta conocer, les encanta regresar con productos. Entonces yo creo que los siguientes 20 años van a ser este punto de inflexión donde ya no va a ser nada más buscar clientes en Estados Unidos, y va a ser buscar tanto proveeduría, pero también clientes en China. Entonces, para mí es alentador. O sea, realmente en cada crisis hay una oportunidad tremenda. Y yo creo que esta crisis de los aranceles de Trump va a lograr ser una oportunidad para el empresario mexicano de buscar otros mercados. Tiene que ser, si no. Sí, claro. Al principio, cuando ganó Trump y que metió las primeras amenazas contra México y contra China, que fueron los dos países claro. a los que amenazó los primeritos, Xi Jinping le ofreció al gobierno de México enviar a todos los turistas que estaban mandando. Si ves que los mandan ellos, como prácticamente los mandan, deciden a dónde mandan a los turistas de un lado a otro. Sí, claro. Prácticamente el chino no decide eso, ¿no? El chino normal son como paquetes, ¿no? Sí, claro. Entonces le dijo, oye, ¿sabes qué? Te voy a mandar a México ahora a todos mis turistas. Entonces imagínate, o sea, el turismo, que es una de las... es una industria limpia, es una industria padrísima, 100% rentable, Sí. te hace que te embellezcas tus ciudades, o sea, es increíble. Pero luego nunca hubo un seguimiento de parte del gobierno mexicano. O sea, yo no entiendo por qué. O sea, estaba el ofrecimiento de que nos trajéramos a todos esos chinos turistas que ahorita dejan todos sus dólares en México, en Estados Unidos y en Europa, y nunca hubo un seguimiento. Pues ahí es donde entra el efecto pionero, o sea, el estar a expensas de una política gubernamental de traer chinos a México es muy lento y dependes de esa política. Hay empresarios en Cancún, en Playa del Carmen, en Puerto Vallarta, no lo sé, que ya agarraron la onda y dijeron, oye, pues si vamos a hacer menús de nuestros servicios, pues hay que hacerlos en mandarín. ¿Cuánto me puede costar mandar a hacer un menú en mandarín? Y es una diferencia, o sea, realmente hay chinos que hablan inglés perfecto, pero hay chinos que no hablan inglés perfecto. O la otra es vincularse con una agencia de turismo en China, decirle, oye, vénganse, que les damos un super precio, un super paquete, les ponemos un guía que hable mandarín para que puedan disfrutar y conocer la cultura mexicana. Pero son esfuerzos que si tú esperas que el gobierno venga y te diga, esta es la política y vamos a China, va a estar cañón. O sea, eso lo tiene que tomar el empresario local y jugársela. Ya después se ve un efecto pionero. Uno le batalla y ya los demás dicen, hay chinos aquí en Puerto Vallarta, pues hay que poner muchos restaurantes con menús. Y ya vas a ver a todos los alcaldes y gobernadores diciendo que ahora el programa para sí, o sea, traer, y los chinos sí se van a sentir como en casa. Políticas. O sea, ya hay que abrir la mente y decir, bueno, si vemos que hay un mercado y si hay billetes, no tiene que venir el diputado, no tiene que venir el presidente municipal, no tiene que venir el gobernador a decirnos cómo. Si ayudan, bienvenida la ayuda, pero el empresariado mexicano tiene que hacer solo. De hecho, en algunos países de Europa habían puesto hasta una policía especial para los turistas chinos.
pero no me acuerdo si era para algo bueno, o sea, no me acuerdo si era como para tenerlos más cuidados o para protegerlos. Sí. No sé si ustedes se acuerdan de eso. No sé. No lo he visto. Sí, En el país de Europa bien. Sí, Para ayudarlos, se escucha Yo creo que sí más era para ayudarlos. plausible. Sí. Aunque sí dicen que son muy groseros. Ahora teníamos hace poquito a esta Viridiana Álvarez, Sí. vino al programa ¿Qué dice? y nos decía, es impresionante cuántos chinos encontró ella subiendo el Everest. Ajá. Dice, no. Tremendo. O sea, sí están dominando el mundo, pero en todos los aspectos. En o sea, en todos. económico, En político. todos. Pues es que son tantos, ¿no? O sea, decían Tanto dinero. que además de que son como un millón de cada 5 billonarios humanos. y no sé qué, y además, si tú estadísticamente tenían, si dices, bueno, tal porcentaje de la población son genios, bueno, entonces China tiene tantos millones de genios y también China tantos e millones de India. idiotas, ¿no? Pero, Sí, exacto. pero sí, o sea, sí tienen una potencia Toda China es grande. cultural, o sea, China, artística. India es lo que viene muy fuerte. Muy, muy fuerte. Hay que echarle un ojo a la India también. Sí. ¿Estuviste en Tú la ya India? estás ahorita haciendo No, algo ahí. mi cliente es indio. Ah. Hindú. Y pues últimamente tenía más contacto con la India. Ok. Que se me hace impresionante. Sí, se me hace O impresionante. sea, sí recomiendas ahorita también empezar a casi que ir a... Yo les aseguro O sea, que lo mismo. en las redes sociales va a haber más de uno que ya ha ido de la India y que está buscando productos de piel, algunos textiles, el hierro, el acero, muy barato en la India. Sí, O sea, la India está haciendo lo que fue China en hace 15, 20 años. sí, claro. Es una gran oportunidad y tener ese conocimiento, digo, no hablar hindi, porque ni ellos hablan a veces inglés. No, ahí está una el Punjabi, Está ahí cañón. es complicado. Pero La sí comunidad ver India. lingüística en la India Está es tremendo. intrincada y es complicadísima. Pero sí es importante echarle un ojo a la India. Sobre todo porque, bueno, soy de Aguascalientes, está chiquito y todo eso. No, pues ya tenemos una compañía india que vino a invertir aquí en Aguascalientes, que son mis clientes, ¿no? Los que están aquí. Pero hay muchas oportunidades de hacer algo con la India. Ahora que Trump fue al G7 Ajá. y que pedía que metieran a Rusia en el G8, ¿te acuerdas que era el G8? Sí. Luego invadieron Crimea Y y entonces los corren y Trump, pues ya sabes que trae sus temas con los Por ahí, rusos. rusos. Entonces dice, oye, vengan, quiero que regresen, ¿no? Importantísimo que estén los rusos en la mesa de negociación. Y muchos en Estados Unidos, CNN y todos los Sí, medios claro. demócratas dicen, oye, pero entonces mejor primero invita a Brasil, a la India y a China, que son países mucho más poderosos económicamente, con un Producto Interno Bruto mucho más Que Rusia. fuerte que Rusia. Claro. Sí, o sea, nunca yo creo que sería tonto, por ejemplo, pensar en hacer negocios con rusos, ¿no? Si tienes todavía a Lo que China pasa y a es que la China India. es una potencia política, ¿no? Es una Claro. Rusia es una Claro. potencia política. Militar. O sea, Putin para mí es el hombre más poderoso del planeta. Sí. Entonces, pues hay que tener amistad con él, ¿no? Ahora, el tema económico, yo no tendría en mi radar a Rusia, no sé. Habrá gente que sí tiene negocios con Rusia. pero- Claro. Oye, Kiki, pues padrísimo. La verdad nos encantó tenerte en el programa. A mí también, muchas Nos gustaría después invitarte a platicar de algunos temas, de que nos dieras tips a los chavos empresarios de Aguascalientes, si quieren hacer negocio en China, Claro. que tú pudieras darles algunos consejos. Estaría Claro. padre si nos acompañas la siguiente Sin problema. en algunas... Con un carácter más, algunas semanas. esta palabra que a mí me cae gordísima, ¿Cuál? pero bueno, ya está arraigada, ¿no? Del emprendedurismo. ¿no? Yo lo mencioné muchas veces. Sí, no, pero es una traducción, sí. Es una traducción que a mí en lo particular no Le me vamos a gusta, quitar. pero bueno, ya está arraigada, ¿no? Y No, sí, llámenme y yo con gusto. Pero sería interesante, ¿no? Sin problema. Porque creo nos cuesta, ¿no? Ver más allá de las fronteras, ¿no? Y que en efecto seguramente es complicado, pero vale mucho la pena, ¿no? No, y te voy a decir, apostar. estando en China te das cuenta que México es bien fregón, muy fregón. Como ya ves que criticaban hace un año, 2 años de México is the shit. Decían. No, criticaron a una diputada, creo que vio la playera. La playera. ¿Cómo es posible que digan de México? De shit es de... Es cool, ¿no? Ah, es cool. Sí, pero pues es un Pues no contexto que entiende ella. entiendes. Exacto.
Cuando dices shit, pues está muy bien, ¿no? Pero bueno, no lo entendía, entonces... Tienes razón, yo recuerdo haberlo leído en unos periódicos y los periódicos no lo entendían tampoco. No, y yo luego lo vi y decía, is the shit, y yo dije, pues oye, pues esos, cuando los gringos dicen algo y esta cerveza is the shit, es que es lo... ¿Pero fue una diputada china? No, mexicana. Mexicana. Se agarró en Twitter enojadísima porque habían puesto esto. El diseñador mexicano dijo, oiga, no, al contrario, es un sentimiento, es una expresión. Ajá. De júbilo, ¿Y por qué de no está en orgullo. español? México es la mierda. No puedes decir eso, o sea, porque nada más no se en traduce. Estados Unidos tiene sentido lo que estoy diciendo. Claro. Y lo que busco es que ellos se den cuenta que nosotros somos Claro. Lo que te decía es eso, o sea, que saliendo te das cuenta de que estamos, o sea, somos muy buenos en México. No tenemos las mejores situaciones, no tenemos las mejores oportunidades, pero hay muchísimo talento y muchísima ambición en México. Padrísimo, la verdad que en lo que yo puedo aportar de nada que tips, o sea, pero experiencias que me ha tocado vivir, con gusto, ¿eh? Y que nos platiques también de tecnología, porque sabemos que también te apasiona mucho eso, ¿no? Pues sí. Sí sigues metido en cosas de lo de las Ya tablets, de todo, pero me sigue gustando el sí. tema de la Y en tecnología. consumo masivo también. ¿Estás trayendo productos, por ejemplo, No, para el vender a consumo consumo masivo masivo? ya no, ya es más industrial. Ah. Sí. ¿Consumo masivo recomendarías, aunque no se metan, que sí? O sea, Híjole. ¿te irías más un business to business? Pues Un depende, esquema o sea, mira, para el chico, mucha gente me dice- aguascalentenses. A ver, tú estuviste en China, sí. China produce todo, sí. ¿Qué me traigo de China? Pésima pregunta, o sea, no puedes empezar por ahí, o sea, tienes que decir, a ver, ¿tú qué te dedicas? No, yo soy una persona que quiero iniciar un negocio. Bueno, inícialo, Sí. no con China, inícialo tú solo. ¿Qué significa? O sea, empieza a conseguir proveedores locales o en Estados Unidos y luego date cuenta que tu producto tiene un impacto en o sea, la gente se beneficia del producto, se vende, y si buscas tú más variedad o menor precio, ahora sí vamos a China. Pero lo primero es entender a tu consumidor, no entender a tu proveedor. El proveedor te dice, ¿de qué color lo quieres? Yo te lo hago. Sí. Ese no es el problema, la proveeduría no es el problema, la clientela es el problema, el mercado es el problema. ¿A quién le llega? ¿A quién le llegas? ¿A quién le vas a vender? ¿A cuánto se lo vas a vender? Entonces, si alguien está buscando un negocio para emprender, yo lo diría, bueno, primero enfócate en el mercado. Sí, muchas veces o sea, siempre tratamos de tener shortcuts. Sí, de tener atajos. De atajos, ¿no? O sea, le Claro. preguntas, oye, entonces, la verdad, a nosotros nos pasa mucho, ¿no? Que Claro. nos encontramos gente que te dice, oye, voy a hacer un estudio de mercado para ver qué pongo. O sea, dices, ¿cómo? No, tiene que ser el O sea, corazón también. ¿cómo esperas que una agencia, por ejemplo, de investigación te diga qué vas a poner en tal esquina, ¿no? O sea, creo que va más, creo que quieres el resultado antes de tener una hipótesis, una experimentación. Nos saltamos todo el Sí, finalmente, método científico. todo Claro, termina por ser un trabajo de investigación, ¿no? Y hay que También- tener un punto de partida, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿no? hasta Jack Ma, el fundador de Alibaba en China, o sea, él no concibió a Alibaba desde el principio, o sea, fue una situación que él era maestro de inglés y resulta que llegaban los turistas y les daba los tours en Hangzhou, que es una ciudad hermosa, en teoría que, bueno, según dicen que Marco Polo decía que era la Venecia del Oriente, y él le daba los tours a los extranjeros y luego se dio cuenta que los extranjeros buscaban proveedores en China porque eran empresarios que iban de vacaciones. Y dijo, pues yo te voy a generar algún tipo de scouting, te voy a hacer un sourcing, te voy a decir qué proveedores son y en dónde los puedes localizar. Y de ahí surgió todo el boom de Alibaba. Pero en realidad no es que alguien le haya dicho, oye, haz un estudio de mercado y dime cuál va a ser the next big thing. Pues no. Salió Qué interesante está esa historia. YouTube, por ejemplo, o sea, los dos chavos de California, pues ellos, había mejores codificaciones para streaming de video antes que YouTube, mucho mejores, pero se desgastaron porque entraron en un momento inadecuado, existía lo que es el timing, entraron cuando no había ancho de banda en Estados Unidos. Estos Sí, chavos ya son entraron cuando esas. había ancho de banda. Sí, el tema es ese, ¿no? La cuestión de la suerte, ¿no? Que en ocasiones es impredecible, ¿no? Y que te puede tocar o no te puede tocar, ¿no? Pero bueno. Por ejemplo, ahora que las marcas, nosotros tenemos drones aquí en Centuria Noticias. Sí, como no se lo digo. Porque nos gusta mucho, bueno, necesitamos ya drones, ¿verdad? De repente hay un incendio, pabellón, No y puedes entonces entrar, mandamos al no puedes dron, al dron. nos ha ayudado muchísimo. Y entonces antes de comprarlo nos pusimos a hacer una buena investigación. Y la mejor marca y la que más recomiendan todos es DJI, que es una marca china. Y al principio, o sea, lo primero que a mí me pasó en mi mente fue una desconfianza tremenda. No. Yo creo que lo encontré, o sea, Paulo, que es el que maneja toda esa área,
No, Pablo, a ver, yo creo que lo buscaste mal, ¿no? No puede ser China, búscalo otra vez. Yo me imaginaba que los alemanes japoneses o los noruegos ya se habían metido, o no, y los chinos tienen, entonces ahora, por ejemplo, ya cuando hablas de esa marca, es como hablar de una marca premium como BMW, te dice alguien que vende drones, por ejemplo, aquí hay unos buenos distribuidores, y te dicen, oye, bueno, ya obviamente si quieres algo muy fino, muy bueno, pues te vas a DJI, ¿no? Pero bueno, porque la calidad y no sé qué, pero entonces, si no, bueno, vete por otro gringo. O sea, nunca pensé que fuéramos a llegar a un punto donde ya lo chino, donde una marca china de tecnología fuera es impresionante que los chinos pueden hacer cosas con la más alta calidad, ¿no? O sea, todo lo Apple y bueno, eso además yo sé que dicen, no, bueno, está diseñado en Estados Unidos, pero por ejemplo la Xiaomi, la marca de computadoras y celulares son impresionantemente buenas, están muy bien rateadas, no se consiguen en México desgraciadamente, pero si yo tuviera la oportunidad de comprar una de esas porque están muy bien hechas. No se consiguen en México, la puedes traer de Estados Unidos, estilo con Amazon y así, no hay muchos modelos tampoco, pero entonces te metes al problema de las garantías. O sea, si te sale mal por alguna razón, bueno, gastaste mucho dinero porque son computadoras premium, son las que le compiten a la Mac. ¿En serio? Sí. Lo que sí tuvieron muchos los chinos de inteligentes fue que sí tuvieron una buena transferencia de conocimiento. Entonces ellos pueden hacer, o sea, todo lo que llegaron a Apple o lo que llegaron todos los europeos y los gringos a poner las fábricas en China, los chinos le aprendieron y lo mejoraron en muchas de las ocasiones. Pues yo espero que los mexicanos estemos también aprendiendo eso. Yo no estoy tan seguro si está permitido. No hay tanta transferencia. Mira, ahí te voy a decir algo. Yo creo que hay una desventaja. O sea, hay muchas vertientes que dicen, oye, ¿por qué no hacemos un coche mexicano? Y dices, bueno, caray, o sea, las compañías americanas dicen, ¿cómo es posible que no haya un coche mexicano? O sea, aquí ensamblamos coches de cabo a rabo. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros no tenemos una compañía mexicana? Una de las razones es, yo digo que son dos. Una, el tamaño del mercado mexicano. Es grande, o sea, son 114, 120 millones de personas. Pero hay mercados, por ejemplo, el hindú, el chino, el ruso, per se, es muy grande. Entonces eso te da una ventaja, porque si sacas un producto, domésticamente lo puedes desarrollar, prueba de error, te das cuenta que si hay mercado, crecen las marcas y luego ya se internacionalizan. Entonces crear un ecosistema en México donde hagamos coches y nos los comamos, está cañón. La otra es el poder adquisitivo de México. O sea, si bien checa las estadísticas, los coches internacionales, el Fiesta, el Versa, todos estos coches cuestan menos en México, no porque sea más barato producirlos en México, sino porque el mercado mexicano no puede pagarlos. Entonces eso crea que sea un poco complicado para compañías locales lanzarse. Hay casos bien contados, bueno, se me ocurre, no sé, Bimbo, Cemex, que sí crean un emporio basado en el consumo local, y luego ya se fueron a otras latitudes, pero esa es una de las cosas que yo veo que es un reto importante. Pero lamentablemente ahí, Quique, por ejemplo, Bimbo, que es una gran empresa, muy responsable y es un ejemplo, ¿verdad? En el mundial y probablemente la primera panificadora ya del mundo. Sí, pero es pan. O sea, es sí, es un commodity, son alimentos. Además son alimentos llenos de azúcar, o sea, que además van a desaparecer en unos años. En una regulación, adiós. O sea, en México lamentablemente no nos hemos metido en la parte tecnológica. O yo me encuentro muchos empresarios en Aguascalientes que siempre que estoy en una comida ya me terminan diciendo, ¿qué crees? Quiero poner un bar, tal. Sí. ¿Qué crees? Quiero poner un restaurante. No quiero hacer casas. Quiero hacer casas. O sea, no salen del mundo restaurantero o del mundo de construir casas. O sea, no hay otro tipo de emprendedurismo, no podemos soñar con producir, con crear tecnología. O sea, se nos cierra la cabeza. Entonces terminamos haciendo lo mismo. Restaurantes, construir casas, hacer pan, lo que es Bimbo. Por ejemplo, cemento. Bueno, desconozco. Quizás hay mucha ciencia y mucha tecnología detrás de hacer cemento. Pero pues es cemento, o sea, no son robots, no son drones. Sí. ¿No? Yo creo que poco. Ahí sí hay gente que, por ejemplo, en Aguascalientes nos preciamos de ser un estado de automotriz. Alguna vez alguien dijo, oye, somos el Detroit de México. Es lo peor que se puede decir
O sea, Detroit, Claro, porque si se va vas, y va. vas, es un pueblo fantasma, digo, ya está logrando salir adelante, pero decir que Aguascalientes es el próximo Detroit, no, Dios nos libre, caray. Somos un estado maquilador. Sí. O sea, tenemos inversión japonesa, francesa, alemana, americana, y hacemos partes con tecnología de otros países, con mano de obra muy comprometida mexicana, pero el objeto es cuál es el siguiente paso. Claro. Entonces, ¿cómo agarramos ese dinero que nos queda? Que a fin de cuentas son márgenes muy, muy chiquititos. Decirle, oye, yo quiero proveer a Nissan, pues, está padre, pero pues, los márgenes son bien chiquitos y el rango de error, de equivocación es muy bajo. Sí. No te puedes equivocar, si no, mueres. ¿Cómo agarras esos recursos? Y hay empresarios locales que lo han hecho, ¿eh? Y decir, ¿sabes qué? Vamos a traer a la academia, vamos a agarrar dinero del gobierno y vamos a meter nuestro propio dinero en nuestros procesos y creamos un vehículo, creamos un motor, creamos herramientales, creamos algo que tenga más valor agregado que nada más ensamblar piezas. Creo que por ahí va y yo estoy muy ilusionado de que eso suceda, sobre todo en Aguascalientes, Nuevo León, obviamente Jalisco, Estado de México, Puebla, que agarremos ese know-how industrial y que nos lancemos a hacer cosas para el mercado doméstico e incluso el internacional. Nosotros, Quique, como un side project, le metimos lana a un par de chicos ingenieros biotecnológicos que están desarrollando unos sistemas hidropónicos para el hogar. Padrísimo. De hecho, aquí tenemos la mitad de la oficina es laboratorio de ellos. Padrísimo. Entonces, y la verdad soñamos con esto, pero a veces sí nos desilusionamos, ¿verdad? Porque sentimos que es muy difícil. O sea, queremos, lo intentamos, lo estamos desarrollando, traemos muchas piezas de China, son tipos, los dos son gente que ha estudiado en el extranjero, sí, claro. En Brasil, en Alemania. Le estamos apostando diariamente a esto, porque también nos apasiona eso, ¿no? O sea, también queremos, no solamente la parte del periodismo, sino también nos gusta la tecnología. Sencillamente por gusto propio, nos gusta. Pero la verdad es que sí parece difícil, o sea, somos como huérfanos. O sea, estamos en un país en donde hacer este tipo de cosas es como rarísimo. Y entonces cuando lo platicas o cuando hay fondos de gobierno de repente, pero parece que bajarlos parece más fácil entrar a Harvard a veces que poder acceder a uno de estos fondos. Entonces, pero bueno, vamos con tus recomendaciones, con las recomendaciones que nos das igual y vamos a poder hacerlo mejor. Sin problema. Gracias, Quique. Ahora sí que, estimada audiencia, les agradecemos que nos hayan acompañado. Gracias, Quique. Gracias a todos. Gracias, Aldo. Un placer. Un placer con ustedes también. Nos vemos mañana, ya no, porque es sábado, pero nos vemos el lunes. Que pasen buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego.